difícil un poco. Bueno, 30 minutos nos separan de el fin de este programa. Estamos en la recta final. Y para eso ha llegado nada más y nada menos y nada más. ¿Los aplausos siguen sin salir? ¿Siguen siendo silenciosos? ¿O salen? Es una buena pregunta para Gas. O sea, ¿la cancelación de sonido funciona con los aplausos o salen? ¿Vos qué decís, Manu? Que digan en el chat. Sí. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Bien. Creo que es algo de postdata. Es verdad. Qué boludo que soy. Un medio amigo. Del otro kiosco en el que uno está. La verdad que sí. Sensaciones. Nosotros compartimos una transmisión. No estuvimos en el mismo bloque, pero hemos compartido una transmisión en la elección, así que nos hemos visto. Por distintas Se hablaron etapas. ya. Hemos atravesado todo tipo de... Yo quiero compartir mi estadio postelectoral. Ok. Estoy entrando en una resaca, pero que es toda personal. Pero estoy como un poco como... Bueno, chicos... Llegó tarde. Como... No, bueno, hicimos todo lo posible para demorarla. Pero estoy un poco en la línea de... No fue primero... tan grave. No, y que muy rápidamente estos resultados quedan viejos. ¿Entendés? Obvio, Ya Argentina. el 7 de septiembre te queda lejísimos, Esper te queda lejísimos. Esper. Entonces, Esper, ¿qué digo, es Esper? pensando, ya te doy la palabra, ¿no? Pero pensando un poco en esta hipótesis de lo que la gente quería evitar el lunes siguiente a las elecciones, que era un desastre financiero. Dark Monday. Bueno, hemos vuelto a un panorama muy parecido a lo que era el escenario preelectoral, de suba de dólar, bueno, riesgo país y, Un poco y más siempre con envalentona- intervenciones de Twitter de Scott Obvio, Bessent. un poco más envalentonados en cuanto al futuro más próximo de las reformas. Políticamente, claro, De las exactamente. cositas que se vienen. It's Sí. coming, stay tuned. Claro, después empezó el Congreso y te empezás a preocupar. Claro, exacto. Pero para darnos perspectiva, el señor, ¿qué pensamos? Decinos No, qué a ver, pensar. yo estuve con distintas etapas. La primera estuvo caracterizada por ser invadido por un odio visceral, acérrimo, invencible e inmortal, No. que se prolongó muy intensamente durante las primeras 48 horas que Yo lo siguieron vi. las elecciones. No, el Tano Eh, estaba... Porque a mí, yo no me pongo triste, yo no me frustro como tal, yo siento odio. Un Desde poco de 2023 siento mucho odio, es algo que trato de apartar de mi Sí. persona. Odio porque entre siento que argentinos, no creo que sea lo más propositivo Saludable. y saludable, exactamente. Bueno, mira, yo ganaba pero las el odio elecciones. ahí está. Y a mí no me gusta la indulgencia y no me gusta el... La autoindulgencia No, tampoco. no, la indulgencia con los demás. Ok. Y, y otra palabra que no me está... Condescendencia. la condescendencia, no me gusta la condescendencia. Se lo nota más muchísimo mínimo. que no sos es parte condescendiente. No, pero yo soy empático en lo personal. Pero con otras cosas, condescendiente no. Sí. Entonces atravesé distintas etapas. Y una de las herramientas que yo suelo tener ante estas circunstancias es disociar. Pero no disociar De evadir. porque sea una evasión absoluta de esto no está ocurriendo. Bien. Sino porque creo que los análisis emocionales del momento, por eso hablé de esas 48 horas de odio, Claro. muchas veces nos sacan la vista de lo que es el cuadro general. Total. Y siento que muchas veces el impacto de acontecimientos como las elecciones del domingo se procesa en una cámara de eco que pasa del exitismo anterior, ¿no? Que un poquito, como yo te había Sí. transmitido antes, Sí. yo sentí un poco de ruido antes. Y se convierten básicamente en un montón de personas castigándose a sí mismas, frustrándose entre sí, una y otra vez planteándose el escenario de la catástrofe absoluta. Sí. Y creo que justamente ya en el mediano plazo, y ni siquiera en el corto, volvemos a un escenario similar al previo a las elecciones. El resultado y la composición del Congreso nos invita también a reflexionar si el Congreso representó un freno, ¿no? Un freno real, más allá de algunas circunstancias, a la El posibilidad Congreso de no las los va a gestiones dejar, ¿te acordás? de Claro. Javier Milei. Bueno, leyes ¿no? promulgadas y sin ejecución. Absolutamente. Entonces, ahí uno empieza a tomar perspectiva. Y la otra herramienta, disociar, de salir del chiquitaje y de lo que es la coyuntura inmediata, es tomar la visión histórica. Y un poquito, la idea de la columna de hoy no es arrojar ni una explicación absoluta, ni dar un plan de acción, pero traer algunas reflexiones que invitan a, por lo menos, matizar
lo que ha ocurrido en los últimos días. Ok, me interesa, me gusta. Así que- la gente, yo creo que Lo la de gente la del otro lado matización. lo va a agradecer. Lo de la matización. Sí. Así que para eso quiero partir de un punto, que es que el peronismo sobre todo tiene la particularidad de que logra pasar a nuestra memoria y a nuestro imaginario por la positiva. Pensamos en el peronismo y siempre pensamos en los días más felices. De hecho, cuando uno piensa en el primer peronismo, lo que le viene a la cabeza en realidad son los grandes cambios que se dan entre el 46 y el 50. Sí. Pero muchas veces no pensamos en el plan de estabilización de Gómez Morales en el 50, las huelgas de ferrovía. Esas cosas no nos vienen a la cabeza porque quedan marcados por la positiva. Y es lo que nos ancla. Y lo interesante de pensar al peronismo con sus matices y con sus claroscuros es que también nos da una herramienta más eficiente para analizar nuestra realidad. Porque si siempre miramos un pasado totalmente idealizado y nos es Y es difícil difícil. procesar un presente que no es ideal, pero porque nunca es ideal. Pero hay una característica del peronismo cuando surge, que es que rompe el sistema electoral argentino. Las elecciones de 1946, ¿no?, en las que Perón gana, ¿no?, en ese contexto de el eslogan Brade no Perón, Sí. fueron unas elecciones que rompieron ese sistema político como se entendía. Sí. En las elecciones del 46, el recientemente conformado Partido Laborista, después Movimiento Único de la Revolución y después Partido Peronista, gana contra una alianza que incluye a todos los partidos políticos tradicionales. O sea, la Unión Democrática incluía a la Unión Cívica Radical del Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Comunista y otras fuerzas liberales y conservadoras menores. Mirá. Y Perón gana. Gana. Y eso marca una ruptura de cómo se entendía la política y dónde estaba la representación del pueblo. Como Claro. si el 17 de octubre ya había sido la primera irrupción, muchos decían, bueno, gana la Unión Democrática. No pasó. Pero ojo, no es que Perón gana tan cómodamente. O sea, sí, gana claramente. Contundentemente, Pero no pero- arrasa. Claro. Cuando vemos las elecciones de 1946, no es un triunfo que arrase. Bueno, ¿no?, le con lleva la 7 oposición. puntos. 7 puntos. No, es menor a la diferencia de Milei en el balotaje. Y a eso quiero ir. Esperen. Porque después vamos a ver otros. No es tanto. Ya sé que parece, bueno, sacó más del 53%, acá no había balotaje. No existía el sistema No. de balotaje hasta la reforma del 94. Va, hasta hubo una vez en el 72 esa reforma. Sí, que pero en intenta- tanto ley no. Pero no se implementó. ¿Por qué es importante esto? Porque en las elecciones posteriores el peronismo se demostró capaz de derrotar ampliamente a la oposición. Cuando vemos la reelección de Perón con reforma constitucional del 49, que permite 2 mandatos consecutivos, lo que saca Perón es un porcentaje de votos mayor al 60%. Claro. Acá ya hablamos de otro panorama. Una oposición que a su vez tiene que ir dividida en las elecciones del 51. Mirá. Perón saca el 63%. De hecho, antes de la Revolución Libertadora, un año antes, en las últimas elecciones que se dan con el peronismo en el poder, Perón supera esta marca y llega a más del 65%, 64% de los votos en las legislativas de 1954. Fua. O sea, todo lo que estamos viendo es elecciones legislativas. Legislativas. No, las anteriores fueron para la reelección presidencial. Ah, para la Estas son ok. legislativas. Estas son dipus y senadores. ¿Por qué planteo esto? Porque proscripción mediante exilio de Perón, cuando el peronismo, ¿no?, vuelve a participar en elecciones nacionales sin proscripciones en 1973, ni siquiera Perón, Héctor Cámpora saca en la primera vuelta el 49% de los votos. Por entonces, Alejandro Agustín Lanusse había implementado un sistema de balotaje Sí. para evitar que el peronismo llegara al poder, a pesar de que no era parte de la Constitución. Por eso siempre Así es que- una herramienta que siempre se encontró. Hay que eliminar el No balotaje, nos pero eso es un gusta. tema para otro día. Pero sí. Hay algo de las elites. y Pero los lo balotajes. interesante de esto es que el balotaje que había implementado Alejandro Agustín Lanusse requería el 50% de los votos. Entonces Cámpora saca el 49,5% y tenía que haber balotaje. Y Balbín dice, no, no me voy a presentar. Y se baja. Pará. No, no, gracias. No, thanks. bajo. Pero Cámpora cae después de un poco más de 40 días de gobierno. Sí. Y tras el gobierno provisional de Lastiri, hay elecciones nuevamente en septiembre. Y son las primeras elecciones en las cuales Perón se presenta tras 18 años en el exilio. En esas elecciones, Perón saca más del 60% de los votos. Hablo de todo esto porque, ¿qué nos queda de esto? Bueno, el peronismo siempre gana las elecciones. El peronismo tuvo que ser proscripto para no ganar las elecciones.
Pero mirar la historia electoral del peronismo, simplemente con eso, nos saca un enorme tramo que viene desde que volvió la democracia en el 83. Ok. ¿Por qué? Porque en 1983 tuvimos las primeras elecciones democráticas en casi 10 años para un presidente. Hoy se cumple un aniversario. Hoy se cumple A aniversario. pesar de que, bueno, se cumple el Maradona y no Entonces nos una importa. cosa opaca medio la otra. Y el peronismo se presenta en el 83 con un espíritu de la marca del legado del último gobierno peronista, el tercer peronismo. Claro. Y en el 83 se da la primera derrota electoral de la historia del peronismo. Y me parece un punto interesante para partir en este análisis. Porque Balvin le saca más de... Balvin ya Alfonsín. había perdido la interna. Alfonsín le saca más de 10 puntos en primera vuelta al peronismo. Muy zarpado. Esto es importante para analizar la historia política argentina. Porque acá no había balotaje. Y el peronismo llegó al 40%, que era una representación bastante alta. Tremenda. Sí. Pero era la peor performance electoral en una elección presidencial del peronismo desde que había surgido Perón. Mira, a sus 40 años. De surgimiento. Sí, prácticamente. Casi 40 años, desde las elecciones del 46. Con proscripciones, Ahora, con Con un par de cositas en con el unas cosas en medio. el Pero- medio. Unos saltos. Pero acá yo quiero traer este tema porque el peronismo tuvo que procesar esa derrota, que fue una derrota muy ruidosa. Cualquiera hubiera dado por descontado que ganaba el peronismo dentro de las filas más militantes. Y la derrota de Luder, ¿no? Obliga a la reflexión sobre qué había pasado. Hoy en día, la mayor parte de los análisis coinciden en que el peronismo todavía cargaba con sus espaldas del fracaso del gobierno del tercer peronismo. Porque el golpe Un del estigma, 24 de ¿no? marzo es duro aceptar esto, pero el tercer peronismo estuvo atravesado por enfrentamientos internos, Total. y también por asesinatos políticos entre ambas facciones del peronismo, Desaparecidos. entre la derecha y la izquierda, desaparecidos, el Rodrigazo, ¿no? De hecho, a los últimos ministros de Economía de Isabel tiene que pedirle a CGT que no lo chiflen, ¿no? Porque había planes de ajuste en ese contexto. Y ese peronismo estaba muy golpeado por la muerte de Perón, por la deriva que fue el gobierno de Isabel y por las rencillas y los enfrentamientos internos que lo habían marcado a fuego. A tal punto que al momento de las elecciones del 83 había facciones del peronismo enfrentadas todavía por el clima del 73 y hasta el 75. ¿A qué me refiero con esto? A que incluso había procesamientos distintos de qué habían sido los 70 dentro del peronismo todavía. Esto es importante para pensar que en los años 80 el peronismo se vio obligado a un proceso de reforma y a que surja la llamada renovación, que estaría liderada por Antonio Cafiero. Ahora, el golpe del 83 es un golpe muy duro. El peronismo había perdido. ¿Cómo podía ser que el Partido del Pueblo hubiera perdido las elecciones? ¿Cómo puede ser volvés de la democracia y tipo, no es con el peronismo? No solo eso, perdió hasta en la provincia de Buenos Aires en el 83. Ah, Hasta en la madre de ¿Por todas las qué batallas. remarco esta cuestión? Porque en el 85 se dan las primeras elecciones legislativas del gobierno de Alfonsín y el radicalismo enfrenta un peronismo dividido y gana las elecciones nuevamente. En el 85, Alfonsín ya, crisis económica, Sí, ya sí, un era otro desastre. escenario, Hiperinflación. no saca la misma cantidad de votos que en las presidenciales, pero le gana cómodamente al peronismo prácticamente por 10 puntos si tomamos a las dos grandes listas peronistas unidas. Juntas. Pero a la principal lista del peronismo le había sacado casi 20. el Frente Renovador ya ¿Por qué estaba Massa. planteo esto? Porque, por las dudas, esto nos invita a pensar, bueno, el peronismo perdió las elecciones presidenciales, perdió en la provincia de Buenos Aires, ganó en la mayor parte de las provincias igual. O sea, la mayor parte de los gobernadores llegaron a ser peronistas después. Ah, ok. Pero estamos hablando de un escenario en el cual uno diría, bueno, el peronismo perdió la capacidad de representar a la mayor parte de la población. El peronismo está perdido. De hecho, Alfonsín planteó el tercer movimiento histórico, planteando que había sido Irigoyen, Perón, y ahora venía un nuevo movimiento histórico de regeneración nacional. Pero en el 87 eso se rompe. Ya en un escenario de crisis, plan austral mediante y demás. En el Quilombo. 87, Cafiero gana la provincia de Buenos Aires.
y desde ese rol se convierte en la figura favorita para las elecciones. La renovación del peronismo sigue abriendo ese debate, pero luego, posteriormente, gana Menem. Sí. Qué foto. Pero quiero remarcar esta cuestión porque si uno se paraba en el 83, el peronismo había perdido por 10 puntos, ¿no? Frente a Alfonsín, Sí. primera vuelta, y después perdió las legislativas. ¿El peronismo perdió, desapareció para siempre? Momento incómodo. Hay otra, Oh, los 80. hay otra gran derrota del peronismo, que es la derrota del 99, que es distinta. Dios El peronismo a mío. esa ¿Te altura vas a de meter ahí? circunstancias Dios venía de mío. 10 años de gobierno menemista, reformas estructurales, consenso de Washington, Ay, pero ¿Hace tras cuánto la que no escuchaba la palabra consenso de consenso Washington? de Washington, qué lejos nos queda. Pero tras las de retro, Satanás. elecciones de Mirá lo que son esas imágenes. las elecciones, por eso los gráficos son re interesantes. Tras las elecciones va a romper la de pantalla. 1994, que le dan la posibilidad de tener un segundo mandato a Menem, perdón, del 95, reforma del 94, 95, rápidamente el gobierno menemista cae a pedazos por el efecto de la crisis del tequila, la corrupción y demás. Es como si Venta la de gente le hubiera armas. dado un último voto de confianza a Menem y después Lo del hubo un último derrumbe. voto de Me confianza. suena lo del último voto de confianza. No, y pienso con ese menemismo, no el 95, principio de los 90, como un peronismo... Menemista, no ¿qué? s- Sí, peronismo Pizza y menemista. champán. Del peronismo menemista. Pero como por esa supuesto. gran Pizza y vuelta champán. de... Después de tantos años y vuelve de una forma... Cambiada, renovada. Ya no era la Cambiada, renovación del peronismo, renovada, pero era otra popera, cosa. Era otro popular. peronismo, claramente. Por eso quiero marcar, ahora vamos a ir llegando a una idea que viene por ahí. La diferencia, ¿no? Volvamos a las elecciones del 99, es que acá el peronismo, ¿no? La lista de Duhalde sacó menos del 40% de los votos. Es la primera vez que en una elección presidencial el peronismo saca menos del 40% Rompe de el los 40, votos. rompe el piso del 40%. O sea, Tremendo. veníamos del anterior, 40%. el 40%, va bajando al 38%. 38%. Y la... Así es. Va, de los liberales que apoyaban a Menem. Más ver. Ay, Pero hubo, a ver, vamos a decirlo, en esa elección un tal Alberto Fernández fue con Caballo. Sí. Sí. todo lo de... Bueno, Dios. Bien. Volviendo. 99. ¿Por qué traigo esto? Porque acá hay un escenario que es distinto. En el 2001 hay elecciones legislativas y son las elecciones del voto bronca. El gobierno de la Alianza rápidamente se disuelve y ya en el 2001 el peronismo gana las elecciones legislativas. Así que no se da ese escenario que tuvimos en el 83-85. La otra gran derrota histórica en elecciones presidenciales del peronismo es en 2015. Esto es del esto es 2001. No, el peronismo vuelve a ganar las elecciones, igual abajo del 40%. Acá hay un proceso de aumento del voto a partidos minoritarios y demás. Vamos a 2015. El escenario es otro. Acá venimos de 12 años de un gobierno peronista que fue distinto, muy distinto al menemismo. Hay otro proceso de Es otra cambio, cosa, claro. otra reforma, un peronismo alineado con lo que fue el giro a la izquierda o el giro progresista de América Latina, de la mano de Chávez y todo ese proceso. Pero en 2015, 12 años de gobierno, otro proceso de agotamiento, toda la manipulación del caso Nisman en 2015, el peronismo pierde el balotaje. Ojo, porque acá se da un fenómeno distinto. De la Rúa ganó en primera vuelta, Alfonsín ganó en primera vuelta. No existía el balotaje en la época de Alfonsín. Pero acá tenemos otro proceso. Scioli queda apenitas por encima de Macri en las elecciones generales. Dios. Y pierde el balotaje por 2 puntos. No, no, Is it no. too Va, tres late now to say Inolvidable. sorry? Inolvidable. Es por muy poco que pierde. Me daña este repaso. Pero profe, me también daña, me pierde la destruye. provincia de Buenos Aires Exacto. como en el 83. Ujú. Con María Eugenia Vidal, gobernadora. Y sí. La leona. Y sí, fue casi pintar todo de amarillo. Tantas veces. El famoso, el mapa,
el mapa de Boque. El mapa de Boque. El mapa de Boque. De O Boque. decían Chetoslovaquia. Checoslovaquia. Checoslovaquia. Trae el mapa. Y de hecho, Me acuerdo de esa época, chicos. 2017 No. hay elecciones legislativas. Y el peronismo asiste dividido. Y bueno, no y aprendemos más. pierde cómodamente las A la, legislativas. la, la. ¿Y sí? Cambiemos acá más del 40% a nivel nacional. Unidad Ciudadana a nivel nacional saca el 20%. Y el Partido Justicialista con otro sello va por el 15%. Se te Así arranca que la línea. abajo del 40% a nivel nacional. Pero además pierde la provincia de Buenos Aires. ni sumando, Esteban Bullrich por varios puntos. Le gana a Cristina Le gana Fernández Cristina, de Kirchner. inolvidable. Sacando Inolvidable menos de 40 eso. nuevamente. Sí. El peronismo se podría haber terminado entonces. El Pierde las último elecciones clavo. presidenciales, pierde la legislativa, igual que en el 83-85, Macri plantea que Pues ahora no, mi ciela. puede terminar de conformar. Con todo esto, pongamos ahora la foto del domingo. El peronismo perdió las elecciones en 2023 en un balotaje por 10 puntos. 11 prácticamente. Un poquito. Bueno, pero fue en un balotaje. Sí. Es verdad, fue el balotaje en el que más cómodo. Pero Milei no había reunido esa cantidad de votos. Pero observemos este desempeño en las legislativas. El peronismo sacó el 30% en el nivel nacional. En realidad, Fuerza Patria, porque hubo expresiones peronistas locales. Vos acá estás con... sí, se A nivel cuenta Fuerza nacional. Patria y Se cuenta, aliados. sí. Bien, ¿qué es lo interesante? Que este resultado del peronismo es en realidad mejor que el de Unidad Ciudadana en 2017. 17. Si bien sumando otras fuerzas capaz podíamos llegar. Pero por entonces el cordobesismo y demás iba aparte, así que incluso en ese sentido va distinto. Pero la Libertad Avanza sacó apenitas menos votos que Cambiemos en 2017. Con una diferencia. Ahora la Libertad Avanza absorbió al PRO con gobernaciones. Ahora, a diferencia de 2017, el PRO tiene varias gobernaciones en el país. ¿Qué quiero plantear con esto? Que, por supuesto, que para nosotros, para nuestro campo, es una derrota y es un golpe duro. Pero cuando lo matizamos con la larga historia, no sé si tenemos que concluir, por ejemplo, que esta es la derrota terminal que va a producir el fin del peronismo, o que el país ha cambiado pero para ¿vos sentís siempre. que alguien estaba La gente parado ya no ahí? nos mira. En la provincia de Buenos Aires, el resultado sigue arriba del 40%. Ah, sí, claro. De hecho, es los últimos 20 años el resultado más alto en una Sí. elección de medio término de la provincia de Buenos Aires. Entonces, presentarnos como esto es una catástrofe, hemos perdido la representación. Látigo, látigo. No, la verdad que otras veces esto ya ha pasado. Con esto quiero decir que hay que apagar todas las alarmas y estamos en una maravillosa... No, Tampoco la boludez. No, Tampoco por la- supuesto. Pero si lo matizás, algo que está claro. El peronismo se reinventó con la renovación en los 80 y logró llegar al poder con una cara totalmente distinta en el 89. El peronismo perdió en el 99, el país se prendió fuego con la crisis del 2001 y volvió con una cara totalmente distinta en el 2003. No, bueno, primero con Duhalde y después con un gobierno elegido en elecciones, 2003. 22. El peronismo, y ahí teníamos otra foto, ¿no? Para el 2019, a pesar de esas elecciones de 2015 y 2017, volvió en 2019 con otra cara, de alguna manera, con otra cara que también era conocida, y terminó también en un gobierno que fue percibido como un trauma y un fracaso para el peronismo. Sí. De alguna manera estamos en un escenario que combina todos estos elementos que vimos. ¿En qué sentido me refiero? Venimos de una experiencia en la cual el peronismo ya gobernó, a diferencia del 83. Sí. Pero como en el 83 tenemos un peronismo que todavía está procesando el último gobierno peronista. Pero a su vez, no hay que olvidarnos de algo. El peronismo todavía puede obtener muchos votos. Puede, a diferencia de otros escenarios, seguir con el piso del 40% en la provincia de Buenos Aires. El peronismo sigue teniendo una gran participación en el Congreso. Y no tenemos que perder la mirada de algo que planteábamos al principio. Que se recomponga el Congreso no quiere decir que Milei no pueda llevar adelante reformas que de todas formas estaba llevando adelante de facto sin el visto bueno del Congreso. Pero de alguna u otra manera, sin plantear de nuevo respuestas, sino
presentar matices, que era el objetivo de esta columna, el peronismo todavía se puede volver a inventar. Hay que ver cuál será esa nueva forma, cuál será esa nueva cara. Siempre que el peronismo volvió distinto. Pero va a ser necesario un proceso de reforma interna para que eso ocurra. Lo que no debemos hacer es pensar que en la emocionalidad de la derrota inmediata esto representa un derrumbe absoluto y que se ha perdido para siempre el camino. El peronismo está hemos muerto. enfrentado escenarios similares. Esto puede superarse. Estamos aparte. Hay que ver cómo va a ser. bueno. No estoy diciendo que esto va a ocurrir mañana, puede tomar más tiempo, pero yo tiendo a creer que es algo que puede superarse el día de mañana. ¿Y lo ves con las caras de hoy? Un poquito modernicemos. Muchas de las caras con las que volvió el peronismo tuvieron alguna participación secundaria en los periodos anteriores. Claro. Menem había sido gobernador de La Rioja, electo en la misma fórmula, en la misma elección en la cual Cámpora llegó al poder. Sí. Duhalde había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires antes de la crisis del 2001. Néstor había sido gobernador de Santa Cruz en los 90. Ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires. Maldición de Alsina, eso hay que verlo todavía. Pero yo creo que muy posiblemente, siguiendo esa línea, el próximo presidente peronista no sea alguien que pertenezca a las primeras líneas o a al gran liderazgo anterior, porque eso no ha ocurrido en el pasado. Pablo, No, ¿te das eso cuenta se puede que reformular. es un clip? Saliste clipeado. Salí clipeado, así son. Pero está bien, es archivo. Para que dentro, la 2027, ¿Cuándo? ¿qué dijo? ¿Qué dijo el profe? dijo, ¿Qué dijo el profe? profe? Yo tiendo a creer eso viendo si uno tomara como ejemplos o modelos los procesos anteriores. No, Pablo, y aparte también pensando esto, ¿no? En el año en el que se cumplen los 80 años del 17 de octubre, pensando en las banderas, ¿no? Digo, porque si algo que estos días estuvimos hablando fue, chef, ¿qué faltó? ¿Faltó que profundicemos en nuestros principios, en los principios peronistas? Digo, faltó profundizar en los estandartes de la justicia social, en los estandartes de la patria es el otro, ¿no? Digo, en la búsqueda de las explicaciones de los resultados del domingo. En este recorrido de los matices, a 80 años de aquel 17 de octubre de 1945, está más vivo que no, ¿no? Insoportablemente vivo. No sé. Insoportablemente vivo. Y bueno. Como insoportablemente vivo el antiperonismo. Bueno, O sea, también. Bueno, somos pero un dentro poco- de los matices, Claro. digo, dentro del recorrido histórico que hizo Pablo, así también crece el antiperonismo, Sí. indefectiblemente. Ese 40 ahí bien y firme. sí, por supuesto. Me dejaste pensando, Pablo. Era la idea. Me dejas pensando. Era la idea. Hoy era para Se ríe dejar lo quiero. pensando. Una buena reflexión. O sea, vos del domingo acá hiciste... y- No, fui procesando el odio, Ujú. luego pensando en el largo plazo. Porque, como siempre, me gusta seguir el... ¿Vas a ser candidato, Pablo? No. No. Dijo pensando en el futuro.